buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a este encuentro. La verdad es que nunca había estado en Alicante y ahora estoy, aunque sea por Zoom, aunque sí que he tenido bastante contacto con gente de vuestra diócesis, por lo que decía antes, a través de la Asociación del Prado, ¿no? Con Miguel Riquelme o con Enrique o con Lucio, pues sí que he tenido ese contacto personal. Y creo que el origen de esta invitación está en ese canal de YouTube del que hablaba ahora Pedro Juan, que el año pasado, cuando en octubre salió la encíclica Fratelli Tutti, empecé a hacer unos vídeos, uno para cada capítulo, allí en plan casi artesano, haciendo unos esquemas en la pizarra y mandándoselo a los amigos. Y empezó a circular y muy pronto, antes de que llegara el último, me avisaron del equipo de la Pastoral de Migrantes de dos diócesis, de San Sebastián y de Zaragoza, para decirme que lo iban a utilizar con los grupos de migrantes. Y a partir de ahí, cuando en abril fue el encuentro de los delegados de migraciones, que organiza cada año la Conferencia Episcopal, me pidieron que presentara la encíclica Fratelli Tutti a todos los delegados con una doble perspectiva. En primer lugar, decir cuál es la novedad que tiene esta encíclica que publicó el año pasado el Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Y en segundo lugar, decir en concreto qué temas dice centrado en las migraciones. Y a partir de ahí, lo que me habéis pedido es que repita aquella charla. Es más o menos lo que voy a hacer para que luego podamos tener un diálogo. Teniendo en cuenta que esta 107 jornada de las migraciones pues tiene este lema que todos conocéis, que es hacia nosotros cada vez más grande, que es una manera de concretar el mensaje de la encíclica sobre la fraternidad en el tema de las migraciones. Cuando hablamos de fraternidad, es decir, sentirnos todos parte de una gran hermandad, de una misma humanidad, hijos del mismo Padre, y hacer que ese nosotros, es sentir que pertenecemos a algo común y no excluimos a otros, decimos ellos, como que no tuvieran que ver con nosotros, se va expandiendo y va yendo más allá de las fronteras, de las nacionalidades, de las religiones, de las maneras de pensar. Tenemos que recordar que al hablar de este lema, hacia nosotros cada vez más grande, el mensaje del Papa Francisco, que ya podréis leer o podéis compartir también en vuestros grupos, hace dos llamadas. Una llamada al interior de la Iglesia, nos pide a ser más católicos, porque es verdad que los católicos somos poco católicos. Católico significa universal, pero tenemos una conciencia de yo soy de mi parroquia, soy de mi cofradía, soy de mi grupo de pastoral, soy de mi pueblo, y sentir que pertenecemos a un grupo más grande, que está en todo el mundo, a una iglesia que más allá de la iglesia de rito latino, que es la nuestra, pues tiene también los ritos orientales, que tiene otras realidades en África, en Asia, en América, con una vitalidad muy diferente a la de las iglesias de nuestra vieja Europa, pues eso nos cuesta. Entonces el Papa, ensanchando en nosotros, ensanchar la conciencia de ser católicos, de ser parte de una iglesia que es mucho más grande. Y dirigiéndose también a todas las personas, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, el Papa pide hacer un mundo cada vez más inclusivo. Es decir, que en lugar de excluirnos por fronteras, por nacionalidades, por religiones, nos sintamos todos parte de algo común, de esa fraternidad, de esa amistad social que trata la encíclica Fratelli Tutti. ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta charla? Pues vamos a pasar brevemente por 4 puntos. El primero de ellos es situar la encíclica Fratelli Tutti en el conjunto de la doctrina social de la Iglesia, del magisterio de los papas referido a estos temas sociales y políticos, y dentro de las enseñanzas del Papa Francisco. El segundo punto responde a la primera pregunta que me han hecho, que es ¿cuál es la novedad de la encíclica? Y lo vamos a explicar desde la propia persona de su autor, la experiencia de Jorge Mario Bergoglio, del Papa Francisco, que es un argentino, que es un emigrante, que ahora es Papa en Roma, en el corazón de Europa, y cómo nos trae la perspectiva del sur, de su experiencia, como tantos emigrantes que viven entre nosotros. En tercer lugar, vamos a hacer un breve resumen, una exposición de cuál es el contenido doctrinal de la encíclica en torno al título. El título es La fraternidad, la amistad social, pues cuáles son los ejes de su pensamiento, cómo entiende el Papa fraternidad, cómo entiende amistad social. Y ya por último, aterrizando en el tema de las migraciones, vamos a repasar las páginas de la encíclica, la parte del ver, del juzgar y del actuar, recopilando qué dice directamente, explícitamente sobre el tema de las migraciones. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Y el primer punto es situar esta encíclica en el conjunto de la enseñanza del Papa Francisco. Sabemos que aparte de otros muchos documentos, intervenciones suyas,
es la tercera encíclica que firma. La primera es Lumen Fidei, es una encíclica que él mismo dijo que está escrita a 4 manos, porque en realidad es un texto, en su gran mayoría, de Benedicto XVI. Benedicto XVI, que había hecho su pontificado una encíclica sobre el amor, Deus Caritas Est, otra sobre la esperanza, la Spe Salvi. Le faltaba terminar la serie con la tercera virtud, que es la fe, pero dimitió y dejó el texto por publicar, y entonces el Papa Francisco lo termina, lo hace suyo, lo firma, y esa es su primera encíclica. Y las otras 2 encíclicas que ha publicado Francisco son encíclicas franciscanas. Pero ojo, cuando digo franciscanas no me refiero a Francisco el Papa, a Jorge Bergoglio, sino de San Francisco de Asís, porque además de ponerse, para no olvidarse de los pobres, el nombre de Francisco como Papa, ha elegido palabras de San Francisco para nombrar sus encíclicas. La segunda encíclica es Laudato Si, que es una frase del Cántico de las Criaturas. Está dedicada a la ecología, al cuidado de la casa común, a una ecología integral, quiere decir cuidar la casa común, cuidar el planeta y cuidar a los pobres, a los que están sufriendo explotación como el mismo planeta, y unir esa dimensión social, ecológica en su conjunto. Y la tercera encíclica, la que comentamos hoy, también tiene un título franciscano, que es Fratelli Tutti. Está tomado de unas palabras de San Francisco en una carta a sus hermanos franciscanos en el inicio de la orden, y que se fija en un momento concreto de la vida del santo de Asís, que es cuando, en mitad de una cruzada, mientras van desde Europa los ejércitos cristianos a querer conquistar la Tierra Santa, Francisco de Asís va a ver al sultán Malik el Kamil, para tener un diálogo con él. Y el sultán, sorprendido por la mansedumbre de este pobre hombre, acepta ese diálogo, lo encuentra, no le corta la cabeza, que es lo que hubiera pensado cualquiera, sino que se establece ese encuentro entre San Francisco y el sultán, que es desde luego un gran antecedente para el diálogo que necesitamos en nuestro tiempo. Así que pues es la tercera encíclica del Papa Francisco. ¿Y cómo podemos situarla dentro de la tradición de la doctrina social de la Iglesia? Pues la doctrina de la Iglesia, en el sentido moderno, empieza con la encíclica Rerum Novarum, que todos hemos oído decir alguna vez, sobre la situación de los obreros, sobre los sindicatos, sobre el salario, sobre si interviene o no interviene el Estado en la economía. Inicia una tradición en 1891 de intervenciones de los papas sobre temas sociales y políticos. Y a mí me recuerda mucho esta encíclica Fratelli Tutti a 2 intervenciones del último papa, de Benedicto XVI, que se centran precisamente en lo que es el amor. La encíclica programática de Benedicto XVI, que era Deus Caritas Est, que tiene 2 capítulos. Uno se dedica al amor humano, a la sexualidad, a la afectividad, la relación entre el eros y el ágape. Y en el segundo capítulo habla del amor en la vida de la Iglesia, el amor a los pobres, la dimensión social y política de la caridad. Y otra encíclica del Papa Benedicto XVI, que también escribió para conmemorar la Populorum Progressio de Pablo VI, la encíclica sobre el desarrollo de los pueblos. Y la puso también el amor en el título, Caritas in Veritate. Amar en verdad es buscar el desarrollo integral, es buscar la caridad política, remediar las causas del sufrimiento de los empobrecidos. Y en ese sentido vemos que el Papa Benedicto dice: la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia es la caridad, es el amor, y lo pone en el título de sus encíclicas sociales. Como ahora el Papa Francisco dice, la fraternidad, la amistad social. Y también recuerda los pilares sobre los que construyó su magisterio social el Papa San Juan Pablo II. En la encíclica programática de Juan Pablo II, que es la Redemptor Hominis, fijó un lema para la Iglesia, que es: el hombre es el camino de la Iglesia. Y dice que el estupor ante la dignidad de una persona humana que ha merecido toda la sangre de Cristo, eso es el cristianismo. La fascinación por la dignidad de la persona humana. Y después aplica esto a la economía, en la encíclica sobre el trabajo, Labor in Exercens, diciendo trabajo sobre capital. En las cuestiones económicas, la persona, el trabajo, siempre va a ser mucho más importante que cualquier otro aspecto de la economía o de la política. Y luego está en el magisterio de Juan Pablo II la Solicitudo Rei Socialis, que es la gran carta sobre la solidaridad internacional. Dice que la solidaridad es compartir hasta lo necesario para vivir, que la solidaridad es el empeño firme y perseverante por el bien común. Con lo cual tenemos que también los 2 pilares, la fraternidad, enseguida veremos que es reconocer la dignidad de cada persona, y la amistad social, es decir, la solidaridad que construye un pueblo, están en la base, en los pilares
del magisterio de San Juan Pablo II. Y por último, quería destacar colocar la Fratelli Tutti en el conjunto del magisterio social, un momento de la historia reciente que a mí me recuerda mucho esta encíclica, que es cuando San Juan XXIII, publica en abril de 1963 la Pacem in Terris. Esta encíclica tiene en común con las que hemos citado anteriormente de otros papas el decir que no tiene un tema social, es decir, no habla de los trabajadores y los sindicatos, no habla del desarrollo, no habla de la guerra, no habla de la democracia, sino de un principio moral sobre el que construir todo eso. En el caso del Papa Bueno, de Juan XXIII, habla sobre la paz. Y además desarrolla los principios de la convivencia. Primero la persona, con sus derechos y sus deberes, después la relación de las personas y de las familias con el Estado, y después la relación de los estados entre sí, para conseguir una paz internacional. Sobre esos 4 valores, que ya están recogidos en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es la verdad, la justicia, el amor y la libertad. ¿Y por qué os digo que esta encíclica Fratelli Tutti me recuerda tanto a la Pacem in Terris? Pues solo por estar dedicada a un principio que fundamenta la convivencia, la paz o ahora la fraternidad, y por responder a una situación urgente. En ese año de 1963 se pasa el peor momento de la Guerra Fría, cuando realmente se estuvo a punto de que se apretara el famoso botón rojo y empezara una guerra nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué? Por la crisis de los misiles de Cuba. Había triunfado pocos años antes en Cuba la Revolución Comunista y, aprovechando esa circunstancia, la Unión Soviética iba a poner misiles en esa isla que está pegando a Estados Unidos, pegando a Florida, con lo cual podía hacer un ataque nuclear sin respuesta, porque podrían llegar los misiles a Estados Unidos antes de que pudiera responder atacando a la Unión Soviética. Eso rompía el equilibrio de fuerzas. Entonces Kennedy, que es el presidente de Estados Unidos, hace una amenaza. Bueno, si traéis los misiles, empiezo yo la guerra nuclear. Os atacó. Y la humanidad temblaba. La situación hay, los barcos americanos bloqueando la isla, los barcos rusos con los misiles queriendo llegar, y el Papa publica la encíclica y consigue con su autoridad moral una distensión, que se resuelva esa crisis de los misiles de Cuba. Pues bien, el Papa Francisco entiende que estamos en una situación de tensión similar en la actualidad, mucho más compleja, porque ya no es una guerra entre 2 grandes imperios, la Unión Soviética y los Estados Unidos, sino una situación de tensión con una gran multitud de actores. No solamente Estados Unidos y China, que son ahora las 2 grandes potencias, sino que existe una guerra y una competencia entre distintas potencias en los mismos campos que había entonces. Entonces estaba la lucha por la carrera espacial, a ver quién llegaba antes a la Luna. Ahora es quién consigue llegar a la Luna, quién consigue llegar a Marte, quién consigue colocar una nueva estación orbital habitada en torno a la Tierra. Hemos visto que hay una guerra científica en torno a ver quién consigue primero las vacunas. Existe una carrera de armamentos, sobre todo en Asia, en el Pacífico, en el Índico, a ver quién tiene allí más portaaviones, más misiles. Ahora ha saltado la noticia, porque nos llega a Europa, que nos enteramos menos de lo que pasa en esa parte del mundo, porque Francia iba a vender submarinos nucleares a Australia, y Australia ha roto el acuerdo con Francia y ha decidido hacer un eje anglosajón. Ponerse de acuerdo con Estados Unidos, con la Inglaterra del Brexit, y comprar esos submarinos a Estados Unidos para competir con China, que también se está armando cada vez más en esta zona. Y si China apuesta por tener portaaviones, aunque tiene muchos menos que Estados Unidos, quiere llegar a ese número para tener la misma fuerza de expansión en todo el planeta, Estados Unidos dice, pues voy a apostar por barcos no tripulados. Y ya tengo los drones que pueden volar a cualquier parte del mundo y matar a alguien y espiar. Voy a hacer lo mismo con mini barcos, con capacidad de espionaje y con capacidad también para tirar misiles, pero tan pequeños y sin tripular que no pueden ser detectados por los radares. Y en esa guerra de armamento nos encontramos y vemos que se está combatiendo la guerra. Igual que la Guerra Fría se combatía en escenarios, en los conflictos en el tercer mundo, ahora cuando acudimos a la guerra que se está librando en Yemen o que se está librando en tantos lugares de África, que se estaba librando en Afganistán, en Irak, en Siria, vemos que los actores que participan en esa guerra son estos, Estados Unidos, China, Rusia, Turquía, Arabia Saudí, que están utilizando esos conflictos para su propia lucha geopolítica. Y en esta situación nos dice el Papa que incluso se abren antiguos conflictos.
No sé si nos damos cuenta que aquí en nuestra puerta, en el Sáhara, se ha vuelto a declarar la guerra. Tras años de tregua, el Frente Polisario y Marruecos se han declarado la guerra. Estados Unidos ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el territorio saharaui a cambio de un gran acuerdo de armas. Y además, Marruecos ha hecho otro acuerdo de armas con Israel en el que no solamente le van a dar los drones con los que ellos, los israelíes, pueden matar a los líderes de los palestinos, sino que van a poner fábricas de armas en Marruecos para poder vender armas israelíes a los conflictos de África. Entonces, esta situación, que el Papa llama de una guerra mundial por fragmentos, es la que al Papa le preocupa. Y que no solamente es una cuestión de guerra entre países, de armas, sino que es la cuestión de la polarización y del enfrentamiento en las sociedades. Fijaros la de veces que en España, o en Cataluña en concreto, o en Bélgica, o en Italia, se llega a tener que repetir las elecciones porque los grupos que forman el Parlamento son incapaces de dialogar y llegar a formar una coalición. Y la no salida de un acuerdo es pues nuevas elecciones, a ver si la siguiente nos ponemos de acuerdo. Y eso supone una polarización en la sociedad, un enfrentamiento entre distintos grupos, distintas maneras de pensar, en el que se descalifica al otro, incluso se insulta, incluso en las redes sociales impunemente se pide su muerte, y esta confrontación que impide el diálogo está polarizando y dividiendo las sociedades y rompiendo, nos dice el Papa, viejos proyectos de unión. Por ejemplo, el Brexit, ya que tenéis tantos vecinos que son británicos entre vosotros en Alicante, ¿qué supone? Supone que se deja de creer en el proyecto de unión para Europa y que cada uno quiere buscar el camino por su cuenta y que en casi todos los países existen grupos con representación parlamentaria que son euroescépticos, que preferirían sacar su país de la Unión Europea. Bueno, pues esta es la situación de confrontación, de polarización, de enfrentamiento, de dificultad para el diálogo, de crisis de la democracia, incluso a la que el Papa Francisco quiere salir al paso, como en su día Juan XXIII salió al paso de los problemas de la Guerra Fría y de la guerra atómica. El Papa nos describe todas estas situaciones en el capítulo 1 de la encíclica Fratelli Tutti, donde nos habla de las sombras en las que vive este mundo, las sombras de un mundo cerrado. Y nos va a hacer la propuesta de cómo hacer un mundo abierto. Esta sería un poco la visión de conjunto de la encíclica. No vamos a contarla entera porque vamos a hablar solo de las migraciones, pero sí que es tener en cuenta que se puede dividir los 8 capítulos de 2 maneras. Una, que es la que escogí cuando hice estos vídeos de los que hemos hablado, que están en el canal de YouTube y que han usado la pastoral de migrantes de varias diócesis, que es utilizar los títulos de la encíclica. El primer capítulo pinta este panorama, que es un mundo cerrado, y luego en los siguientes capítulos monta la alternativa de los principios sobre los que construir un mundo abierto. Nos habla de un extraño en las fronteras, que es el buen samaritano, nos habla también de cómo podemos pensar y gestar un mundo abierto, cómo podemos tener un corazón abierto al mundo entero. La palabra cerrado, la palabra abierto. Y luego en una última parte aterrizan temas concretos. ¿Qué hacemos con la política? ¿Qué hacemos con el diálogo? ¿Qué hacemos con los conflictos que se han realizado a lo largo de la historia para encontrar caminos de reconciliación? ¿Qué papel tienen las religiones para construir esta fraternidad? Esta sería una manera de dividir los 8 capítulos. Hay otra que es más clásica, la doctrina social de la Iglesia, que es el método oficial de la doctrina social de la Iglesia, que es decir, es ver, juzgar y actuar. El ver es el primer capítulo, el mundo en sombras. El juzgar son los criterios desde los que podemos hacer una visión de fe. Un capítulo, el segundo, dedicado a la Biblia, a la Sagrada Escritura, y el tercero dedicado a los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, la dignidad de la persona, el destino universal de los bienes, la solidaridad, el bien común. Y luego el actuar, llamando la atención sobre campos en los que podemos ponernos manos a la obra. En las fronteras y en el encuentro entre las culturas, en la política, en conseguir la amistad y la cultura del encuentro, en abrir caminos de reconciliación en los conflictos y en el diálogo entre las religiones. Bueno, creo que con estos puntos ya nos hacemos una idea de dónde se sitúa esta encíclica Fratelli Tutti en el conjunto del magisterio, cuál es su visión de conjunto. Y vamos a entrar en un segundo punto, que es cuál es su novedad.
¿Qué de nuevo nos aporta a la doctrina social de la Iglesia? Y creo que la principal novedad es su autor. Es la encíclica de un papa que es el primero no europeo en siglos y siglos. El primer papa iberoamericano, el primer papa venido del sur. Y desde la perspectiva de este encuentro, que son las migraciones, tenemos que tener claro que hoy Roma tiene un papa que es un emigrante. No sé cómo lo llamarán en Alicante, pero aquí por las calles la gente diría un sudaca o un panchito. Es decir, un emigrante que ha venido del sur a trabajar y en este caso es un argentino que le ha tocado ser obispo de Roma, de la iglesia que es iglesia madre, que encabeza toda la iglesia católica, pero que trae su vida y su experiencia desde el sur, desde el pueblo argentino, y que él mismo es un hijo de migrantes. Él es hijo de la migración europea, que en el siglo pasado, huyendo del hambre que había aquí, se fue a hacer las Américas y llegó a Argentina. Fijaros que es una provocación para la sociedad y para la iglesia de la vieja Europa, que un emigrante venido del sur sea el Papa, el obispo de Roma. Es una provocación como la que hizo la iglesia al Imperio Romano, cuando en tiempos del Papa San Calixto eligieron de Papa a un esclavo. Una situación que rompía con la sociedad establecida. Imagínate a Calixto en su casa, en su vida privada, que era un esclavo al lado de los señores, de los patricios, y si se reunían para la Eucaristía era el Papa que presidía, en el que el nombre del Señor tomaba las decisiones. Pues ahora en esta sociedad que se cierra, con leyes de extranjería bien duras, que no acoge bien a los emigrantes, tantas veces un emigrante del sur es el Papa de Roma. Y en él late la experiencia de su pueblo, en el mismo lenguaje que emplea. Porque fijaros que el Papa utiliza expresiones populares del lenguaje porteño, del lenguaje que se habla en las calles de Buenos Aires, y lo mismo te dice, Dios te primerea. Y dices, ¿qué significa Dios te primerea? Bueno, pues primerear es el chulo de la pandilla que siempre es el primero en pagar la ronda y no consigues ganarle en eso. Entonces, el Señor te primerea es que siempre Dios es más generoso, siempre Dios te ama antes. Cuando dice, como decía a los jóvenes en Brasil, no me balconeen. ¿Qué significa balconear? Balconear es el que se queda en el balcón y ve la calle sin pisar la calle, sin implicarse, sin comprometerse. Por eso utiliza el lenguaje de la calle, pero no solamente en ese sentido popular, sencillo de catequista, de barrio, sino que utiliza mucho la teología de la Iglesia de Argentina. Que a lo mejor estamos aquí acostumbrados a que los que estudian teología les mandan a Roma o les mandan a Alemania y olvidamos que los otros pueblos también tienen su tradición teológica. Posiblemente todos hemos oído hablar en general de la teología de la liberación, pero dentro de la teología de la liberación, en la que hay muchas teologías de la liberación, muchas escuelas, la teología argentina es la teología del pueblo, donde entienden pueblo no en un sentido social de confrontación de los pobres contra los ricos, sino pueblo como nación, pueblo como cultura, pueblo como una identidad que nos congrega a todos y como una mística, una sabiduría que está en los más pobres. De hecho, siempre ha sido muy importante para Jorge Mario Bergoglio la teología del pueblo. Cuando era responsable de la formación de los jesuitas, él organizaba esos congresos de teología y antropología en los que se iba desarrollando el pensamiento de la teología del pueblo, y cuando ya era arzobispo, murió Lucio Gera, que es el gran maestro de esta corriente teológica, y pidió que lo enterraran en la catedral, como se entierra a los arzobispos, como una persona que quedara para la historia, como alguien fundamental, como un pilar de la Iglesia en Argentina. Y esta teología del pueblo sí que ha tenido una repercusión internacional, sobre todo a través del encuentro de los obispos iberoamericanos en Puebla, al comienzo del pontificado de San Juan Pablo II, donde se habla de esta identidad del pueblo, de esta cultura popular, como una de las fuentes de inspiración con que el Espíritu está alentando, enriqueciendo a la Iglesia. Pero también en su pensamiento y en esta encíclica está la historia de la nación argentina. Argentina es un país, como los Estados Unidos, como otros, que se ha formado por oleadas de migración. Han ido llegando, además de los pocos indígenas que había en ese territorio al comienzo, han ido llegando europeos, han ido llegando gente que venía del Líbano, que suelen llamar los turcos, han llegado muchos judíos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, huyendo de la persecución de los nazis, han llegado alemanes. En estas últimas generaciones han llegado bolivianos, peruanos, paraguayos, que son los que están en el gran extrarradio de Buenos Aires y otras ciudades, en las villas miseria, que son los que sufren la esclavitud, las muchachas que son prostituidas,
Entonces, todas estas oleadas de migrantes forman una nación, forman un proyecto en el que todas estas culturas se congregan. Y además está otra experiencia, que es la experiencia de la gran ciudad. Una gran ciudad como Buenos Aires, que tiene tantos habitantes como muchos países de Europa, desde luego es muchísimo más grande que Madrid o que Barcelona, que es lo que a nosotros nos suena a gran ciudad, y en la que convergen todas las civilizaciones, todas las culturas, todas las religiones, todas las ideologías. A veces pensamos que el diálogo entre las religiones es como si las religiones tuvieran patitas y se encontraran una civilización con otra, se confrontaran o hicieran... No, pero eso no es así. Son personas que encarnan esa manera de pensar, esa manera de vivir y que conviven. Y si tú estás en una gran ciudad, como Buenos Aires, bajas al metro, allí llaman al subte, y te sientas al lado de uno que es judío, otro que es musulmán, otro que es anarquista, otro que es ateo, otro que es protestante, y llegas a trabajar y estás en el andamio y cuando llega la hora de tomarse un bocadillo con un mate, ¿con quién estás? Pues dialogando con todos esos. Y cuando tus hijos salen al parque a jugar o van a la escuela, están conviviendo con todos esos. Entonces, la gran ciudad es la gran posibilidad del encuentro concreto entre distintas tradiciones, entre migrantes llegados de todas las partes del mundo, incluso para el diálogo interreligioso. Porque fijaros lo que ocurre en Buenos Aires cuando el obispo Jorge Mario Bergoglio es amigo personal del rabino Abraham Escorca y le invita a participar en un programa de televisión en la tele diocesana para hablar de todos los temas humanos y divinos desde la perspectiva religiosa, desde la perspectiva común, que es el Antiguo Testamento, y desde la experiencia de cada uno. Y eso están ahí los vídeos, están ahí los libros. Y esa amistad personal les lleva a que cuando en su primer año de papa va a Tierra Santa, a Jerusalén, invitan a que vaya con ellos el imán Obar Abud, que es el responsable de los musulmanes de la ciudad de Buenos Aires. Y los tres amigos, el judío, el católico, el musulmán, se abrazan delante del muro de las lamentaciones y dice, lo conseguimos. Es decir, esa convivencia que nos permite vivir juntos en Buenos Aires, la hemos traído a Jerusalén. Ojalá esta ciudad sea realmente una ciudad de la paz, que es lo que significa la palabra Jerusalén, y un lugar de encuentro entre todas las religiones. Y otra experiencia que nos trae desde Argentina, la de los movimientos populares, la de la organización de los pobres para buscar en común soluciones a sus problemas, para luchar por la justicia. El Papa Francisco, siendo obispo en Buenos Aires, colaboraba con la Fundación La Alameda, con su líder Gustavo Vera, que lucha contra la trata, contra la esclavitud, contra los talleres clandestinos que hay en Buenos Aires, algunos trabajando para empresas textiles de España. Colabora con los cartoneros, que ante la crisis del corralito han buscado en el reciclaje del material que hay en la basura un medio de vida, que crean sus cooperativas y sus sindicatos. Y esto hace que incluso llegue a celebrar la Eucaristía en algunas de las manifestaciones que hace la Fundación La Alameda en la Plaza de la Constitución de Buenos Aires. Esto es muy importante, confiar en que los pobres se organizan sin que nadie los dirige y que tienen como poetas sociales una gran creatividad que nos aportan. Fijaros que sucedió algo en la misa de su inicio de pontificado, que es que él había escrito una carta a la gente de Argentina que no vinieran a Roma para el inicio del pontificado, que dieran el dinero del billete a los pobres. Pero claro, algunos no obedecieron. Y se presenta allí Sergio Sánchez, del Movimiento de los Trabajadores Argentinos, un cartonero, y como no había ido nadie de la familia del Papa, pide que se sienten en las sillas reservadas para su familia. ¿Qué significa eso en el protocolo del Vaticano? Que los primeros que están en las primeras sillas son los primeros en saludar al nuevo Papa. Antes que los reyes, antes que los presidentes, antes que los embajadores, allí va un cartonero representando a los pobres de Argentina a iniciar los saludos al nuevo Papa. En definitiva, que nos ha traído a Europa la experiencia de la Iglesia iberoamericana. Ahora que vamos a empezar un sínodo sobre la sinodalidad, y nos suena un poco raro, y que ese sínodo va a tener una asamblea de todo el continente europeo, resulta que la Iglesia de Iberoamérica hace más de 60 años tiene sus encuentros del CELAN en Medellín, en Puebla, en Santo Domingo, hasta en Aparecida, donde el propio Jorge Mario Bergoglio fue el secretario, el relator de ese encuentro, y muchas de las expresiones que ellos usan, hablar de la opción preferencial por los pobres, hablar de la conversión pastoral, hablar de que somos discípulos misioneros, de que somos iglesia en salida, por este Papa se han convertido ahora en patrimonio común de todos nosotros. En definitiva, creo que la novedad de esta encíclica es que está hecha por un emigrante
Un emigrante que ha venido a Europa, que trabaja de papa, y un emigrante hijo de la emigración, que tiene muy metida la experiencia de su abuela Rosa, que en 1929 llegó a Buenos Aires, había salido de Europa en invierno con su abrigo y allí que a pleno verano seguía con su abrigo puesto, porque había vendido todas las cosas que tenía en su pueblo y llevaba el dinero metido en el forro del abrigo. Y allí con ella iba el padre de Jorge, que tenía 24 años, se encontraron con los hermanos de la abuela, que tenían un negocio muy próspero, que habían construido la torre más alta de la ciudad de Paraná, pero en la crisis de 1932 lo pierden todo y les toca volver a empezar. ¿Desde dónde? Desde el trabajo. Porque dice el Papa que él ha aprendido que la gran dignidad es ganarse el pan con el propio trabajo. Que a él le ayudó mucho ser hijo de un emigrante y que para pagarse los estudios de perito químico tenía a la vez que trabajar. Y en ese trabajo conoció a Esther Ballestrino, una mujer de ideas comunistas, que le inició a la crítica política, a las lecturas sociales, con revistas como Propósitos, como Nuestra Palabra, una mujer que en la dictadura perdía a sus hijos y que estuvo vinculada a las Madres de la Plaza de Mayo, y que esta cultura del emigrante que viaja a otro lugar para buscarse el pan, para buscarse la dignidad del trabajo, es algo que a él le ha marcado siempre. Por eso quiso que como Papa su primer viaje fuera de Roma fuera a la isla de Lampedusa, donde unas semanas antes había habido un naufragio en el que murieron cientos de migrantes, para echar un ramo de flores en el mar, para celebrar esa misa en la costa en la que dijo: esto es una vergüenza para Europa dejar morir así a los emigrantes. Igual que ha ido a Lesbos para encontrarse con los refugiados sirios, igual que ha ido a Asia a encontrarse con los refugiados rohingyas, así como dicen que no ha venido a España, pero sí que ha querido venir, ha estado en Marruecos, en la raya, en la frontera, en los centros donde Cáritas acoge a los emigrantes para decirnos dónde tenemos que tener nuestra mirada. Pues este es el Papa, emigrante, hijo de emigrantes, que nos ha regalado esta encíclica Fratelli Tutti. Y antes de deciros qué es lo que dice en concreto sobre la emigración, sí que quería dejar claro cuáles son los pilares del pensamiento de la encíclica. El título es sobre la fraternidad y la amistad social, 2 pinceladas sobre lo que es cada una de estas cosas. ¿A qué llama el Papa la fraternidad? A lo que es evidente, reconocer al otro como hermano. Reconocer al otro como un hermano, es decir, el otro es igual que yo. Según las palabras de Jesús, todos vosotros sois hermanos. Cualquier persona que veas es un semejante, alguien como tú. Y es un principio práctico que no necesita mucha teoría. El mismo Jesús dice en el Sermón de la Montaña: tratad a los demás como queréis ser tratados por ellos. Esto resume la ley y los profetas. La ley y los profetas es la Biblia entera. ¿Anda que no hay cosas en la Biblia? Pues se resume en esto: tratar a los demás como queréis que ellos os traten. ¿Y eso qué es? Pues muy fácil. Si yo tengo hambre, como. Si yo tengo frío, me abrigo. Si tengo sed, bebo. Necesito una casa, busco donde cobijarme. Entonces, eso con todos. Que la necesidad del otro sea como la tuya. Y también es negativo. No hagáis con los demás lo que no queréis que hagan con vosotros. Es decir, que si a ti que te marginen, que te dejen sin trabajo, que te exploten, es algo que experimentas como un mal, no lo hagas con los demás. Haz el bien que quieres para ti, no hagas el mal que no quieres para ti con los otros, así reconoces su dignidad sagrada. ¿Y qué es la amistad social? La amistad social es una palabra que hacía mucho que no se usaba en la doctrina social de la Iglesia, suena así a los viejos autores, incluso a los clásicos de la Edad Media. ¿Y qué significa? La caridad política, es decir, el amor que construye un pueblo, construye una comunidad, la organiza, da respuesta juntos a los problemas comunes. Y cuando hablamos de pueblo, estamos hablando de construir cada nación. El Papa Francisco, con la Conferencia Episcopal de Argentina, cuando se celebraron los 200 años de la nación argentina, tenían este lema: la nación por construir. Cuando hablamos de pueblo, no hablamos de unas raíces que nos enfrentan, que nos diferencian, sino un proyecto de futuro, que es un proyecto moral, un proyecto de bien común que nos reúne, que nos congrega a todos los que formamos este pueblo y venimos de distintas tradiciones, de distintas culturas, de distintas religiones, y también de la humanidad, hacer un pueblo de pueblos, una familia de familias. En definitiva, fraternidad y amistad social son los 2 grandes principios de la doctrina social de la Iglesia. La fraternidad es la dignidad de toda persona humana
y la amistad social es el bien común, la construcción del bien común entre todos. Dos principios que no debemos olvidar, que hablan del protagonismo de la persona y de la sociedad. Porque dice el Concilio Vaticano II que la persona es el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones. Y tenemos que subrayar lo que significa sujeto. Lo que nos han enseñado en clases de lengua desde niños, ¿verdad? Que el sujeto es el que hace la acción y el objeto es el que la recibe. Pues la persona siempre tiene que ser sujeto, nunca tiene que ser objeto de otro. No puede ser objeto de explotación, no puede ser objeto de manipulación, no puede ser objeto de marginación, pero tampoco objeto de nuestro paternalismo. No podemos tratar a otro, aunque sea migrante, aunque sea pobre, aunque venga a Cáritas, como un objeto del plan que yo he hecho para él, sino que buscar su promoción, su integración, protagonizada por él mismo. Por eso el Papa insiste tanto en que los movimientos populares son la promoción de los propios pobres hecha por ellos. José Ramón, Y por eso has cogido como parábola... ¿Me oyes? Sí. 5 minutos te da Sí, para ya terminar. Estoy acabando, sí. Venga, gracias. Vale. Y por eso el Papa escoge la parábola del buen samaritano, donde resulta que precisamente el protagonista es un emigrante. Están hablando ahí dos judíos, está hablando Jesús con un maestro de la ley, los dos judíos, le pregunta quién es mi prójimo, quién interpreta mejor nuestra ley religiosa, y Jesús cuenta esta parábola, donde es un emigrante, un samaritano, un marginado, el que ejerce la misericordia con aquel hombre que estaba tirado al borde del camino. Mientras un levita, un sacerdote, son los que pasan de largo. Y en esta parábola encontramos toda esa enseñanza. ¿Qué perspectiva nos da el Papa sobre las migraciones? Pues en todas las partes de la encíclica, en el ver, en el juzgar y en el actuar, aparece esta enseñanza. Como ya hemos recordado al principio, cuando habla del ver, del mundo en sombras, dice sin dignidad en las fronteras. Habla de una sociedad del descarte, en que a los ancianos a los que se aplica la eutanasia, a los niños no nacidos a los que se aborta, a los jóvenes a los que se deja sin empleo, se pasa de ellos, no son prescindibles, descartables. Y se llega a una situación en la que se niegan los derechos humanos a los pobres que llegan a las fronteras. Dice, nunca dirán que no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera como menos valiosos, como menos importantes, como menos humanos. Y lamenta el Papa que incluso muchos cristianos participan de esta mentalidad que desprecia al pobre y al extranjero. Cuando el Papa entra en el juzgar, en los principios de la Escritura, no solamente pone como modelo al buen samaritano, a un extranjero que practica la misericordia, sino que recuerda esos principios que están en la Biblia, cuando dice, no maltratarás ni oprimirás al emigrante que reside en tu territorio, porque vosotros fuisteis emigrantes en el país de Egipto. Si cosechas tu viña, no vuelvas a por más uvas, que son para el emigrante, para el huérfano, para la viuda. Recuerda que tú también fuiste esclavo en el país de Egipto. En el culmen de esta enseñanza, el mismo Cristo se pone en la piel de un emigrante cuando dice, fui extranjero y me acogisteis, o fui extranjero y no me acogisteis. Entonces, el Papa nos dice que reconociendo la dignidad de todos, siguiendo el camino de este extranjero, de este buen samaritano, que se hace protagonista de salvar la vida de aquel hombre tirado al borde del camino, estamos invitados a una nueva ciudadanía, a una manera de sentirnos responsables e implicados en la vida de nuestra sociedad. Y luego el Papa hace ya propuestas muy concretas a favor de los emigrantes. La primera de ellas, estos 4 verbos que ya nos ha dado hace tiempo y que hablan de un proceso de integración: acoger, proteger, promover e integrar. Que no simplemente se trata de socorrer a los que están en el camino y a los que llegan, sino de promocionarles al máximo de su dignidad humana, al máximo de su protagonismo e integrarles en una ciudadanía completa en nuestra sociedad. No como ciudadanos de segunda, sino como protagonistas aportando su cultura que traen de otros lugares. Se atreve también a dar proposiciones concretas. Dice él, os lo leo literalmente. Por ejemplo, incrementar y simplificar la concesión de visados, adoptar programas de patrocinio privado y comunitario, abrir corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables, ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso, garantizar seguridad personal y el acceso a los servicios básicos, asegurar una adecuada asistencia consular,
el derecho a tener siempre consigo los documentos personales de identidad, un acceso equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir cuentas bancarias y de garantía de lo básico para la subsistencia vital, darles libertad de movimientos y la posibilidad de trabajar, proteger a los menores de edad y asegurarles el acceso regular a la educación, prever programas de custodia temporal o de acogida, garantizar la libertad religiosa, promover su inserción social, favorecer la reagrupación familiar y preparar a las comunidades locales para los procesos integratorios. Esto incluye para el Papa el protagonismo en la vida política. Es decir, cuando habla de una ciudadanía plena es que puedan participar codo a codo con los demás en la construcción del pueblo, en la construcción de la sociedad. Y en este sentido, una de las grandes novedades de la encíclica es cuando habla de las ofrendas recíprocas y que la llegada de personas diferentes son una riqueza para el futuro de ese país con la aportación cultural y religiosa que traen. Recuerda en este sentido el encuentro que tuvo con el gran imán Ahmad Al-Tayeb sobre la aportación del encuentro entre Oriente y Occidente, un encuentro que dice ese documento del año 19 que enriquece a unos y a otros, que sana a Oriente de sus dificultades para la convivencia, para la democracia, de su atraso tecnológico, y que sana a Occidente de su falta de alma, de reconocer en su propia tradición religiosa la raíz de los valores de libertad, igualdad y fraternidad sobre los que construir la democracia. Habla de la necesidad de aunar lo local y lo universal, y en este sentido dice que el encuentro, la convivencia que se da en la emigración entre gente de distintos pueblos es una riqueza que enriquece a todos, que nos aporta los valores que no tenemos y nos recuerda incluso las raíces de la convivencia que queremos construir. En conclusión, de todos los puntos que he tratado, quería decir que esta encíclica, la Fratelli Tutti, es la aportación de un emigrante que nos trae la frescura del pensamiento del sur de la Iglesia argentina a la Iglesia universal, que en ella podemos escuchar los sufrimientos y las esperanzas de los pobres, y también que nos abre a reconocer la tradición y la riqueza de todos los pueblos, a unir lo local y lo universal, y a saber que podemos hacer en cada nación una nueva identidad y entre todo el mundo, entre todos, una fraternidad donde se acojan todas las tradiciones. Creo que por aquí he hecho una visión a vista de dron de los temas que trata la encíclica y luego, según vuestros intereses, pues podemos dialogar de unas cosas o de otras en el momento que ahora comenzamos. Muchas gracias, José Ramón. Por aquí te aplauden. Gracias por la rapidez y por la concreción de tu aportación. Sé que ha sido un poco complicado porque el tiempo también se nos ha ido un poco de la mano, pero bueno. Vamos a abrir un turno de preguntas, ¿vale? Entonces, los que estáis en las parroquias, hay un responsable de secretaría o de moderación, que es el que tiene que escribir en el chat o decir que hay alguien que quiere participar. Y los que estáis en vuestra casa a nivel particular, si queréis participar también, por favor, escribid por el chat. Pedir la palabra por ahí, ¿vale? A mí me gustaría hacer una primera intervención, si me lo permitís. Es curioso esto de que el Papa Francisco se reconozca a sí mismo como migrante, ¿no? No sé, el Papa, entre otras muchas cosas, es uno de los líderes políticos y sociales del mundo, ¿no? Y no hay muchas personas de este nivel, ¿no?, que tengan esa humildad de reconocerse migrante, porque muchas veces para muchos de nosotros, para la sociedad en general y incluso a veces en las parroquias, el migrante es el pobre negrito que viene a pedir, ¿vale? Y tenemos una concepción bastante equivocada de eso, y cuando viene un migrante a nuestra comunidad lo mandamos a Cáritas. Entonces, creo que necesitamos una sensibilización grande en ese sentido, ¿no? Si tú nos puedes aportar algún matiz a esto, en esta clave de sensibilización, o ¿cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo ves? Claro, yo creo que no nos damos cuenta de que somos un pueblo de migrantes. Es decir, que en una provincia como Alicante, Valencia, Valladolid capital, Madrid, la mayor parte de la población somos los hijos y los nietos de los emigrantes internos que fueron del campo a la ciudad y que fueron tratados, como en las películas de Paco Martínez Soria, como paletos,
con un desprecio pues muy similar al que ahora sufren los emigrantes. Y no digamos que de esa generación mucha gente tuvo que ir a Francia, Alemania, Argentina, a Suiza. Entonces, en nuestra propia historia, en nuestro propio ADN, somos un pueblo de migrantes, que muchas veces se nos ha olvidado, ¿no? Y muchas veces olvidamos esa maleta de cartón con la que la gente llegaba a Francia, llegaba a Alemania, llegaba a Argentina. Ese recorte de periódico que circula por ahí, yo lo he visto en varios sitios, donde dice Venezuela expulsa un barco de inmigrantes ilegales canarios, que es de los años 30 del siglo pasado, ¿no? Entonces, bueno, que la migración está en nuestra historia reciente, ¿no? En la historia, si pensamos en nuestras familias, seguro que todos tenemos muchos emigrantes. Y cuando el Papa habla de su propia vida, es muy interesante una biografía, entrevista que publicó antes de ser Papa, que se titula El Jesuita, incluso está en PDF en internet, se puede encontrar entera, donde él habla de estas cosas, de la migración, de las anécdotas de la abuela Rosa, de que en su casa no se hablaba italiano sino piamontés, o sea, conservaban incluso el dialecto, y al mismo tiempo sentirse muy contentos de formar parte de Argentina, de ser hinchas del San Lorenzo, de estar construyendo Buenos Aires, o sea, las dos cosas juntas, sus raíces más locales y el sentir que estás construyendo con otros una nueva nación. Entonces, ojalá tuviéramos esta conciencia de ser hijos de migrantes, incluso de ser inmigrantes nosotros mismos. Vale, tenemos una pregunta desde la parroquia de Santiago de Ibi. Enrique, nuestro conciliario, quiere intervenir. Activaros el audio. Sí, ya, sí. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecerte la exposición, sobre todo de la primera parte, cómo has ligado las encíclicas anteriores hasta la Pacem in Terris con la Fratelli Tutti. Creo que hoy te ha salido de maravilla. Ha sido una forma muy hermosa de ligar todo el magisterio de los papas últimamente. Pero yo quisiera que nos insistiera, si puede ser, un poco en la cuestión del lema de la jornada, hacia un nosotros cada vez más grande. Ese lema, ¿tú crees que nace de la última encíclica Fratelli Tutti? O yo creo que el Papa tiene una habilidad grandísima para ir sacando de las cosas que publica, ir prorrogándolas. Por ejemplo, los 4 verbos, las 8 parejas de verbos, y cómo va haciendo. ¿Qué te parece? Hacia nosotros cada vez más grande, nace de la encíclica, es alguna continuidad de la encíclica. Sí. Hay un tema al que la encíclica le preocupa especialmente, cuando hemos hablado antes de las polarizaciones, de los enfrentamientos, es el de los nacionalismos cerrados. El nacionalismo cerrado es hacer un nosotros que excluye. Somos nosotros y ellos. Y eso está echando fuera a mucha gente. O sea, puede ser desde el fútbol, que puede ser hasta para chiste, tomando un café en un bar, los del Madrid y los del Barça. Pero fijaros en política, que los grupos elegidos para un parlamento no son capaces de hacer un gobierno, no son capaces de ponerse de acuerdo. Los nacionalismos que buscan la ruptura de países que tienen siglos de historia, o la Unión Europea con el Brexit, o en Estados Unidos cuando gana Trump y dice América solo para nosotros, y entonces se cierra el país y se deja de abrir al multilateralismo. Entonces la palabra nosotros normalmente la usamos de manera exclusiva. Y tenemos que caer en la cuenta de eso. Entonces el Papa dice, vamos a decir un nosotros, en el que tenemos nuestra identidad local, nuestra manera de pensar, la religión a la que pertenecemos, y desde ahí vamos abriéndonos a una identidad mayor, a la construcción de un pueblo, como hablaba en Argentina, la nación con construir. La nación por construir es que la tradición indígena, la tradición de las distintas sociedades de migrantes convergen en hacer una nación a futuro, un proyecto común a futuro. Y lo mismo en la comunidad entre las naciones, lo mismo en el diálogo entre las religiones, que uno tenga en nosotros su propia identidad, no sea de excluir, sino una posibilidad para abrirse y enriquecerse con las aportaciones de otros. Y en ese sentido creo que es una gran provocación, porque normalmente usamos nosotros de manera exclusiva. Los que estamos en el mundo rural
sabemos que nosotros, soy del pueblo, significa decir tú no eres del pueblo al que ha nacido a 5 kilómetros. Y eso puede ser hasta que no te dejen entrar en la peña. Y dices, pues bueno, qué barbaridad si hay 5 kilómetros, ¿no? Pues ojo con el nosotros, que lo usamos muchas veces para cerrar. Y precisamente este lema dice, tienes tu identidad, ábrela para ir construyendo un nosotros, podemos decir, de muchos nosotros, con muchas identidades, con muchas posturas diferentes, que todas nos van a enriquecer, que todas nos van a aportar algo que nosotros no tenemos. ¿Hay alguien más que quiera participar o hacer algún comentario? Es el momento. Tenemos micrófono abierto. Tú ayúdame que no puedo ahora. Hola, Pedro Juan. Hola, Maribel. Quería participar con una compañita del grupo. Hola, no sé si me escucháis, ¿me veis? Sí. Te escuchamos. Vale. Bueno, yo quería hacer un comentario. Me ha parecido muy interesante la charla. Personalmente me ha aportado y me han entrado ganas de conocer y profundizar más en la encíclica por la forma tan clara y tan agradable con la que nos has planteado el tema. Y por la sonrisa. Siempre está sonriendo este hombre. Bueno, yo quería decir que has hablado de una manera totalmente natural y has enlazado el tema de la política con el tema de la religión, del ser cristiano, ¿no? Has relacionado determinadas encíclicas con momentos concretos de la realidad política, vamos, de una importancia muy grande. Sin embargo, yo echo de menos que luego en lo cotidiano, en la vida de la iglesia local, cercana, en la parroquia, en las escuelas que se da religión, bueno, en los ámbitos cercanos, la política esté presente en el lenguaje de los cristianos. Hay como un cierto miedo, entre comillas, no es miedo, no sé cómo expresarlo, como una reticencia, ¿no? Como que son dos cosas totalmente distintas, que no tienen nada que ver una con la otra. Y a mí he hecho en falta que, por ejemplo, las parroquias fueran lugares en los que se relacionara, porque tiene muchísimo que ver la acción política de cada uno de nosotros con nuestro ser cristiano. Entonces me gustaría que, si puedes, nos dieras tu opinión pues sobre esa lejanía que hay, o ese, no sé, entre religión, ser creyente y la política. La política está presente en todo lo que hacemos, no solo la caridad mal entendida. Gracias. Bueno, lo primero que tengo que decir sobre eso de la relación entre la fe y la política, quiero decir que los que estamos en el mundo rural, o lo que entendemos mundo rural en la España interior, la relación entre la Iglesia y la política es casi inmediata, porque la gente que es más participativa en el pueblo, pues buena parte de ellos son creyentes y también son los más participativos en la parroquia. Yo soy párroco de pueblos donde hay empadronadas 60 personas y en invierno viven 12, y el mismo que colabora en la parroquia luego es el alcalde, es el concejal o es el que va a la reunión del sindicato. Y aquí en Olmedo, que nosotros decimos un pueblo grande, y ahí en Alicante, que tenéis ciudades, os vais a reír, tiene 3.600 habitantes, ocurre lo mismo. O sea, que entre la gente que está en el ayuntamiento o que son diputados provinciales y a veces reúnen las cofradías y uno es el jefe de un partido y otro es el jefe del otro y los dos están en el ayuntamiento. Entonces, la participación social, política, la asociación de padres de la escuela, las asociaciones culturales, en las asociaciones ecologistas, de los creyentes, la experiencia que tenemos en las pequeñas parroquias rurales es muy grande, porque la gente que se siente protagonista de su comunidad a nivel social y es también creyente participa también en la parroquia. Aunque es verdad que a nivel general en la Iglesia tenemos una carencia que es educar a los laicos para la caridad política. La caridad política es un gran protagonista en esta encíclica, como lo fue en el pontificado de Benedicto XVI. Y caridad política significa que yo amo a los demás a través de las instituciones. Es decir, que yo puedo hacer una tarea asistencial y montar en Cáritas el apoyo escolar, y a los chavales que fracasan en la escuela ayudarles a hacer los deberes, eso es una labor asistencial. O puedo pelear en el ayuntamiento o en la delegación de educación de mi provincia para que haya un buen colegio en el pueblo y tenga todos los recursos.
Y entonces, el que consigue hacer una buena política educativa no ama a un chaval, a 2 chavales a los que da apoyo escolar, sino a toda una generación que va a recibir una buena educación. O el ejemplo que dice el Papa en la encíclica, que es, bueno, aquel que trabaja en urbanismo, que siempre nos suena a una área corrupta de la política, si construye un puente y una carretera y consigue que un área incomunicada tenga comunicación con la ciudad, para sus mercancías, para su gente, para ir la gente a estudiar, hacer ese puente es amar al prójimo. Eso es caridad política. Y en eso creo que tenemos una deficiencia bastante grande. Porque podíamos ver las parroquias, cuando hacemos la revisión, que nos pide la visita pastoral del obispo, que hay que rellenar una plantilla, pues catequesis hay que poner algo, en misas hay que poner algo, en Cáritas hay que poner algo, en Religiosidad Popular hay que poner algo. Llega la casilla del apostolado seglar, que es la formación para la militancia, llámalo Justicia y Paz, llámalo Acción Católica, llámalo la OAC, llámalo como lo quieras llamar en cada sitio. Oye, la mayoría de las parroquias presentamos esa casilla en blanco y ni nos importa. Hombre, si no tenemos Cáritas, no tenemos comuniones, no tenemos cofradías, nos daría un poco vergüenza presentar la plantilla al obispo en la visita pastoral, pero si no hay apostolado seglar, no hay formación para la caridad política, pues parece que no lo echamos de menos, ¿no? Y en ese sentido creo que sí que, como dices, es una carencia para la Iglesia y que es una suerte que dedicáis este encuentro a la doctrina social de la Iglesia. Como han hecho las delegaciones de migrantes de otras diócesis, dedicar todo un año a estudiar mes a mes la Fratelli Tutti para despertar conciencia de esta dimensión política de la misma tarea que hacen de acogida y de integración con los emigrantes. Hay una pregunta desde la parroquia Virgen del Remedio. Hola, José Ramón. Bueno, me ha encantado tu discurso y bueno, se nota que eres un teólogo cercano o un cercano teólogo. Me ha impresionado mucho cuando has hablado de la vida del Papa en Argentina y de su abuela Rosa y de cómo él se sentía. Has dicho que él se sentía de las dos partes de los dos mundos y además era una conexión completa la que él sintió, pero sin embargo observo y me gustaría que tú pues, me aclararas y cómo lo ves el hecho de que aquí en España muchos emigrantes no se sienten ni de aquí ni de allí. Yo estoy terminando la Fratelli Tutti y el Papa también habla del racismo como un virus, creo recordar. No sé exactamente cómo sigue, un virus que hay que exterminar o un virus, bueno, él hace otro tipo de palabra, ¿no? Pero últimamente leo la revista Mundo Negro y, por ejemplo, veo pequeñas historias o anécdotas o gente que conozco, emigrante de otros países de aquí, gente, por ejemplo, africana, o hay unas hermanas africanas que eran de Nigeria y que no habían ido todavía a Nigeria desde que eran pequeñas. Y ellas dicen que, no sé que ellas precisamente no se sienten ni de aquí ni de allí por el racismo que se perpetra contra ellos. Entonces no llegan a esa integración. Nosotros integramos, queremos integrar, pero ellos no se integran, José Ramón, o el racismo prima y realmente esa sensación del Papa no la siente mucha gente. Eso te quería comentar y que tú cómo lo ves. Gracias. Sí, creo que ese es uno de los temas de preocupación del Papa, porque lo sitúa como una fuente de violencia. Hay una fuente de violencia que es la injusticia social, es decir, los pobres marginados sufren violencia, pero cuando estás en paro, cuando es muy caro el acceso a la vivienda, cuando no tienes seguridad social, cuando pasas hambre, eso es violencia, no solamente las guerras cuando hay metralletas. Y luego también la violencia que se sufre en el trato a las minorías. Él plantea, cuando habla de la cuestión de un mundo abierto, que lo podéis ver en el capítulo 4, cuando habla de un mundo abierto al mundo entero y los límites de las fronteras, no solamente habla de las situaciones que todos tenemos en mente, de las crisis humanitarias o de las pateras o de las fronteras cerradas con muros y con alambradas, sino que al interior de los países hay una ciudadanía de los que se consideran los normales y luego una insistencia en las minorías. Un rechazo a las minorías del racismo, que es brutal, pero un rechazo más fino a las minorías, que es subrayar que son minorías.
Y en tantos programas sociales, tantos programas de asistencia, tantos programas educativos que dicen que son en favor de las minorías, lo que están haciendo es subrayar que son diferentes, subrayar que no tienen una ciudadanía plena y están creando un resentimiento que es fuente de violencia. Incluso una de las fuentes del terrorismo que estamos sufriendo. El otro día en una entrevista escuchaba un dato que es que un joven musulmán criado en Europa tiene 20 veces más posibilidades de ser terrorista islámico que un joven de la misma edad que se cría en un país de mayoría musulmana. O sea, que en un barrio marginal del Cairo o en un barrio marginal de Teherán o de Irak o de Afganistán hay 20 veces menos posibilidades de que ese chico se haga terrorista. ¿Por qué? Porque un chaval que aunque consiga una educación, incluso aunque llegue a la universidad, siempre van a subrayar que es diferente, siempre se va a sentir ciudadano de segunda. Y eso genera una violencia en él. Frente a la propuesta que está haciendo el Papa, que es la propuesta política suya de la construcción de un pueblo, es que todas las tradiciones que viven en un país tienen que aportar a la identidad de esa nación. Él lo decía de Argentina, como hemos dicho antes, que vienen oleadas de migrantes, pero es muy interesante cuando lo dice de México. México es un país de una gran conflictividad porque desde la revolución que vivieron hace ahora 100 años hay un alma laica, laicista en México que quiere excluir al catolicismo y un nacionalismo cristiano con organizaciones integristas muy fuertes que compiten entre sí. Y además la identidad indígena, que siempre ha quedado marginada, pero con una población indígena muy numerosa. ¿Qué les dice el Papa en un discurso a los obispos mexicanos? Construir México es todas esas raíces. La identidad católica, la identidad laicista, la identidad indígena, la identidad que habla de los indígenas en nombre de la ideología, como son los zapatistas, todas convergen en la construcción de un solo país. Y España y la Unión Europea solo tiene futuro así. Que todas las tradiciones de los que ahora vivimos aquí converjan en la construcción de un proyecto de Europa a futuro. ¿Por qué? Porque mirando hacia atrás, los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, andan bastante mal. Las viejas raíces cristianas de Europa andan bastante mal. A los que llegan de otros sitios no les acabamos de integrar. Entonces, o tenemos un proyecto de bien común para construir entre todos, con las aportaciones que hacen también los que llegan, Europa no tiene futuro. No tiene futuro físico porque no nacen europeos, aquí solo va a haber a gente que venga de fuera, ni tiene futuro político y cultural, como no construye algo en lo que integre a todos. Entonces, fíjate, en lo que dices, no solamente está la sensación de marginación, de racismo, de ser diferentes, que deja de lado, descarta a los emigrantes que vienen de los países empobrecidos, sino también la posibilidad de construir un proyecto común entre todos, ¿no? Y hacer una identidad de pueblo, una identidad de Europa que sea integradora, que sea convergente, como ha ocurrido en los países de América que se han construido a través de la inmigración. Vale, nos quedan 2 minutos para terminar. Uno es para Antonio Vera, que va a hacer la pregunta que ha escrito en el chat muy brevemente, y el otro es para Carolina, la directora del Secretariado Diocesano de Migración, que va a cerrar este encuentro, ¿vale? Así que, Antonio, tienes la palabra. Hola a todos. Yo quería saber la opinión en general, pero sobre todo de José Ramón, de por qué no se explica doctrina social de la Iglesia en las parroquias suficientemente. Ni en clases de religión, no sé, en colegios diocesanos todavía más extraño, pero tampoco en los colegios públicos no se da religión. O sea, ¿por qué no se explica? No sé si tenemos miedo o nos entretenemos en otras cosas que nos causan menos problemas. ¿Por qué? Gracias. Sí, yo creo que en 2 palabras, nuestra mentalidad religiosa se basa mucho en el individualismo y en el espiritualismo. El individualismo es una piedad individual que valora mucho el sentimiento, la experiencia personal, y el espiritualismo es aquellas cosas que tienen que ver con la piedad, con el culto, y que a duras penas llega a la asistencia, a Cáritas, a la asistencia individual. Entonces tenemos un déficit bastante grande de conciencia social y de conciencia de la caridad política, es decir, que el amor al prójimo a través de las instituciones, construir el reino de Dios, es una parte esencial de nuestra vocación. Y creo que la mayoría de los laicos de parroquia están acostumbrados a estar al laico del cura en la sacristía, al laico del cura en catequesis, al laico del cura en el consejo pastoral, y no se les ha formado, como tú dices, para luego 24 horas al día su compromiso en la calle, o sea, cuando son ciudadanos, cuando son consumidores, cuando tienen los hijos en un colegio,
cuando están participando en una empresa y en esa empresa hay sindicatos, saber que hay 24 horas al día, cuando no están al laico del cura, sino que están en su vida cotidiana, precisamente eso es la vocación de los laicos. Y fijaros que si un cura no dijera misa en la parroquia, le dirían, está faltando usted gravemente a su vocación. Si una monja de clausura no rezara, la dirían, está faltando usted gravemente a su vocación. Pero si un laico no hace política y no se implica en el colegio de sus hijos, en el ayuntamiento de su pueblo, en la asociación de vecinos, nadie le dice, estás faltando gravemente a tu vocación. Y está faltando, ¿eh? Tan grave es que un laico no participe en las instituciones en las que vive, como que un cura dejara la parroquia sin misa. Bueno, pues hablando de misas, aquí hay una en breve. Yo también tengo misa. Un minuto, por favor, Carolina. Y te agradecemos profundamente, José Ramón, que esta intervención que has tenido. Y nada, le damos la palabra a nuestra directora para que cierre este encuentro. La jornada de delegados nacional y la verdad es que ha vuelto a ser algo muy especial. Sobre todo hay muchas llamadas en tu exposición. Nos explicas la doctrina social de la Iglesia de una forma muy sencilla, muy entendible, y eso es todo un don. O sea que muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Dar también las gracias a cada uno de vosotros. Es una gozada haber estado en tantos puntos. Esto también es Iglesia diocesana, esto también es crear comunidad. Hoy era un encuentro formativo para los agentes de Pastoral de Migraciones. Ahora nos queda mucho trabajo, chicos y chicas. Nos queda ahora el actuar, el compromiso a partir de todo lo que tú nos has pues dado luz de la Fratelli. Y también, terminar con esa llamada hacia adentro que decías que el Papa nos hacía de lo que es ser más católicos, ¿no? Ser universales. En nuestras parroquias nadie es extranjero, todo el que viene de fuera, que es nuestro hermano en la fe, se tiene que sentir en casa, y pues hay ese reto también, ¿no? Gracias a cada uno de vosotros, a mi equipo por la organización, que no ha sido fácil, todos los puntos, y que ojalá cada año que viene pueda ser presencial. Y contigo también, José Ramón, presencial. Sabemos que has hecho un esfuerzo. Ayer estaba con esta misma conferencia en Burgos. En Burgos, sí. Ahí como está hora y media, sí que fui. Sí, me dieron recuerdos para ti, Hilda. Como he escuchado que no conoces Alicante, queda en pie. Sí, señor. Y te enseñamos nuestra tierra y nuestra diócesis. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. La parte del actuar es la que queda un poco ahora en la reflexión de cada uno o de cada grupo, ¿vale? Si la queréis compartir con el secretariado, al mismo email que habéis enviado la petición del enlace, podéis compartir ahí vuestra reflexión sobre este encuentro. Y los equipos de vicaría, en la próxima reunión, pues intentaremos concretar este actuar en una programación de vicaría de zona. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Ha sido maravillosa. Buenas tardes a todos y muchas gracias por todo. Buenas tardes a todos. Adiós. Adiós. Buenas tardes a todos. Adiós. 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 Us veuen, no patisquen que us veuen. Adiós. Adiós ya. Salimos, ¿no? ¿Qué más? Ahora ya se puede encender la luz. ¿Tenéis qué? Adeu. Adiós. Yo no sé a quién está enfocando. Yo no sé a quién está enfocando. Pues no sé, yo veo la ventana. La ventana. Esta. Mira mi brazo, ¿lo ves?